Hola sección, ¿qué tal? Comparto con ustedes un proceso de diagnóstico del sensor de oxígeno 1, 2, 3 y 4 cables, recordando que este sensor es el que mide la regulación de pulsos de inyección, mezcla rica, mezcla pobre, a través de los gases de escape. El sensor tiene su respectivo recubrimiento térmico para aislar el calor de los cables, identificando sus colores como gris de masa, negro de señal y los dos cables blancos que serían los calentadores del sensor, recordando que existen otros 3 tipos de sensores independientes con distintas mediciones. En el esquema del sensor de oxígeno de un cable podemos apreciar el proceso de medición del cable de señal del sensor de oxígeno a través de una batería y un tester. En la escala de voltaje del tester, la pinza negativa va conectada a negativo de batería y la pinza de color rojo del tester posicionado en el cable de señal, con una medición variable de 0,1 de voltaje a 0,9 de voltaje. Continuando con el sensor de oxígeno de 2 cables, observaremos 2 mediciones en el esquema. Siguiendo en la escala de voltaje del tester, comenzaremos con la pinza del tester de color rojo, posicionándolo a positivo de batería. Luego la pinza negra del tester a masa del cable gris del sensor de oxígeno, teniendo aproximadamente una lectura de medición de 12 de voltaje, terminando con la medición de señal realizada y vista en el esquema número 1. En el siguiente esquema tenemos el sensor de 3 cables, obteniendo 3 mediciones, que serían señal, voltaje de los 2 cables blancos, que son del calentador, y la resistencia de los 2 cables blancos del sensor de oxígeno. En la señal del cable negro obtendremos una medición variable, que es entre 0,1 de voltaje a 0,9 de voltaje. Luego tendremos la medición de voltaje de los calentadores, o sea, los 2 cables blancos, teniendo aproximadamente 13 volts. Y la resistencia de los calentadores obteniendo una lectura de medición aproximadamente de 13,7 ohms. En el siguiente esquema observaremos un sensor de oxígeno de 4 cables, realizando 4 mediciones, que sería la escala de voltaje del tester, midiendo la señal del cable negro, posicionando la pinza negativa del tester a masa de batería, luego la pinza roja del tester a señal del cable negro del sensor de oxígeno. Luego, como se aprecia en la imagen, el tester, el cable positivo va a positivo de batería y el cable negro del tester va a masa del cable gris del sensor de oxígeno. Retomando con el voltaje de los 2 cables blancos que son del calentador, terminando con la medición de resistencia en la escala de ohm del tester, visualizando las 4 mediciones correspondientes vistas anteriormente en cada esquema. A continuación veremos el procedimiento de diagnóstico de medición en un vehículo con su multitester correspondiente, conectando la pinza negativa del tester a negativo de batería. Luego continuamos con la pinza roja del tester, posicionándolo a señal del cable negro del sensor de oxígeno, obteniendo una medición variable entre 0,1 de voltaje a 0,9 de voltaje. Y también recordar que el vehículo tiene que estar con su contacto dado o con el motor en funcionamiento. En el siguiente cuadro de imágenes podemos observar un sensor de oxígeno de 2 cables, incorporando la medición de masa del cable gris, posicionando la pinza roja del tester a positivo de batería, luego la pinza de color negra del tester posicionarla al cable gris del sensor de oxígeno, obteniendo una lectura de 12 volts aproximadamente.
En las siguientes imágenes obtendremos un sensor de oxígeno de 3 cables con 3 mediciones correspondientes, que serían el de señal del sensor de oxígeno, el voltaje de los 2 calentadores blancos y la resistencia de los 2 cables blancos que serían del calentador del sensor, obteniendo una medición variable del cable de señal del sensor de oxígeno, continuando con el voltaje de los 2 cables blancos de los calentadores del sensor de oxígeno, concluyendo con la medición de resistencia de los cables blancos del sensor. Sensor de oxígeno de 4 cables. En las imágenes podemos apreciar las 4 mediciones correspondientes, que serían la de señal del sensor de oxígeno, el voltaje de los 2 cables blancos de los calentadores, la resistencia de los 2 cables blancos de los calentadores y el cable de masa del sensor de oxígeno. Y con esto concluimos las etapas de diagnóstico del sensor de oxígeno. Que estén muy bien, muchas gracias por su atención.